tenemos justamente al abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar. Doctor, te saluda Diego Martínez de A24. Buen día. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la audiencia, a las órdenes para cualquier consulta. Gracias por atendernos, doctor, primero. Lo siguiente, ¿puedes ampliarnos esta acusación que se hace y además cómo impacta a nivel internacional sobre lo que en su momento, al ejercer como ministro y tal vez en algún momento como parlamentario, Yucio, al dar informaciones que tenía, qué es lo que realmente arriesgó en materia de Estado paraguayo ante el mundo? Paraguay es signatario de varios acuerdos y es también miembro del grupo de América Latina y el Caribe que se denomina GAFILAT. GAFILAT tiene una serie de normas, de reglas, de recomendaciones y de compromisos que finalmente tienen por objeto calificar al país en su lucha contra el lavado de activos, contra el terrorismo, contra las armas de destrucción masiva, ¿verdad? En ese marco, toda la información o todas las investigaciones se realizan de manera confidencial. Hay vías oficiales o formales, Sí. y vías informales de comunicación. Entre esas vías informales se encuentra la red de recuperación de activos del GAFILAT, que es lo que aparentemente llegó a Paraguay y fue filtrado por el exministro Arnaldo Yucio. ¿Podría, ya respondiendo a tu pregunta, Paraguay ser sancionado con calificaciones, con malas calificaciones, que finalmente lo que perjudican es la imagen y el riesgo país, perjudicando inversiones o el posicionamiento del Paraguay ante estos organismos? Entonces, la circunstancia en sí, de por sí es grave, porque afecta a un interés público, y a la vez es grave porque se utilizó esa información para perseguir políticamente al expresidente de la República, Horacio Cartes. Doctor, ¿puedes recordar ese punto en particular? Porque entiendo que ya lo hizo en su momento y a través tuyo justamente Horacio Cartes, que se sentía perseguido políticamente, pero para volver a ese contexto, porque pasado el tiempo por ahí nos olvidamos en qué contexto ocurría cierto hecho o cierta denuncia. ¿Cuál era en ese momento la finalidad de Yucio contra Horacio Cartes en materia política? Bueno, justamente al hacer la denuncia se hace un relato circunstanciado basado en hechos concretos, específicos, respecto a un plan urdido en contra del expresidente durante todo el gobierno de Mario Abdo Benítez, porque esto se inició ya en el 2018, dando continuidad en el 19, parando un poco con la pandemia, pero en ningún momento, digamos, dejó de ser evidentemente una prioridad dentro de la anterior administración, perseguir y buscar instalar como un hecho real e indiscutible de que el expresidente era responsable de delitos como lavado de dinero, contrabando, asociación criminal, entre otros. Incluso terminó por un hecho totalmente aislado y sin responsabilidad alguna para la empresa del cual era accionista Horacio Cartes, el tema del avión iraní, Sí. como si fuera un terrorista o financiaba al terrorismo por el hecho circunstancial de que un cliente de otro país haya fletado un avión que finalmente estaba con alguna sanción de parte de otros órganos extranjeros. Entonces, toda esa construcción desde órganos del Estado, instalando con aliados de prensa de manera profusa información que no tenía ningún sustento fáctico ni legal, es lo que denominamos la persecución política, y todo ello se lograba a través de la comisión de hechos punibles previstos en el Código Penal, como la denuncia falsa, la persecución de inocentes, la asociación criminal, la usurpación de funciones públicas
Y en este último caso, este hecho que ahora estamos agregando a la denuncia original, que es la de develar secretos, secretos que llegaron al exministro en razón del servicio público que él desempeñaba en ese momento. Doctor, ¿cuánto de lo que estás relatando incidió no solo en Panamá, porque entiendo que pasa por ahí lo que filtró en su momento, según el relato que haces, Yucio, pero más allá de Panamá, ¿cuánto crees que incidió lo que filtró Yucio, pero en la decisión que tomó luego Estados Unidos de declarar significativamente corrupto a Horacio Cartes? Siempre, para que se entienda, arranco con este razonamiento para que la gente pueda comprender un poco más allá de todo, porque o si no hay una confusión muy grande respecto a qué puede hacer o qué no puede hacer un país extranjero en el Paraguay. Sí. O en el mundo, porque los relacionamientos entre países se da a través de convenios y de acuerdos internacionales, respetando la soberanía de cada país. Tal cual. En ese contexto, no es posible que un país extranjero produzca pruebas ni realice acciones oficiales, legales dentro del Paraguay, sino es a través de pedidos de informe sustentados en lo que las instituciones públicas del Paraguay puedan aportar. Para que se entienda. Sí. Si Estados Unidos quiere saber el posicionamiento legal o de conducta de un ciudadano paraguayo dentro del territorio paraguayo en un periodo de tiempo determinado, se va a munir de información desde la CEPRELAP, desde la Secretaría Anticorrupción eventualmente, desde el Ministerio del Interior, Policía Nacional, Secretarías de Inteligencia, Senat, etcétera, que son todos órganos que dependen del Poder Ejecutivo, e incluso también desde las comisiones del Congreso, como fue el caso de la comisión bicameral del caso Messer, o comisión bicameral que se formó en contra de Horacio Cartes también, en la última que fue del año 2022. Y ni qué decir de fuentes abiertas, como le llaman en materia de inteligencia financiera, que son medios de comunicación, publicaciones periodísticas. Entonces, a partir de todo ese bagaje de información y de publicación que hubo contra Horacio Cartes, y a nuestro criterio incidió grandemente, además de un lobby permanente de personas del anterior gobierno y del Congreso, que llevaban y que abiertamente, indisimuladamente, buscaban la sanción desde los Estados Unidos. Esa es la realidad, Diego, y es la teoría y nuestra base para la denuncia y la ampliación del 30 de agosto. Doctor, dos preguntas, ya te liberamos. La siguiente consulta que te quiero hacer es, ¿y cómo sigue hoy desarrollándose desde tu defensa a Horacio Cartes ante la acusación que hizo Estados Unidos, y que desde aquí, en este programa por lo menos hemos insistido, se esperan las pruebas de lo que acusó en su momento Estados Unidos, incluso en otro caso, Hugo Velázquez, en el caso de Horacio Cartes y otros significativamente corruptos? Desde tu defensa en lo que hace a esta causa, ¿cómo sigue? ¿En qué etapa está? Esos casos están abiertos en la Fiscalía y ellos recabaron información, pero finalmente se agota cualquier tipo de avance desde el momento en que no hay elementos probatorios proveídos por nadie de manera seria, o más bien de manera oficial y por las vías constitucionales y legales del Paraguay. ¿A qué me refiero? Sí. Si dicen que Horacio Cartes está vinculado a grupos como el Hezbollah y se circunscribe eso al avión iraní, realmente el caso cae con todo su peso, puesto que
fue, como decía, un hecho absolutamente circunstancial. Está absolutamente probado de que no fue una empresa que era de Horacio Cartes, donde él no era administrador, sino accionista. Primer punto. Segundo punto, el avión fue contratado por un tercero, que no es empresa donde era accionista Horacio Cartes. En el momento en que realizan las operaciones y los vuelos, no había ninguna restricción, ni siquiera conocida o, digamos, destacada por órganos de seguridad. Por eso pudo ingresar al Paraguay toda esa gente y volver a salir. Entonces, ¿qué le pueden atribuir a Horacio Cartes? Que no era administrador, un hecho circunstancial de un tercero, para vincularlo de tal manera, decir que está financiando o vinculándose con el terrorismo. Entonces, esos casos van a ir cayendo y cerrándose en el momento oportuno, pero entendemos que esta acción que estamos realizando, la denuncia que hemos realizado, va a probar acabadamente que todo aquello que provocó procesos en Paraguay y definitivamente las sanciones tuvieron un solo fin: razones políticas, persecución política en contra de un adversario electoral que se enfrentó al expresidente y el candidato al partido que finalmente termina ganancioso, Santiago Peña, que también pertenecía al movimiento o pertenece al movimiento Honor Colorado que preside el expresidente. En apretada síntesis, creemos que lo que acá hacemos con estas denuncias puede realmente equilibrar y echar mucha luz a lo que han realizado de manera indebida desde otros órganos del Estado en su momento. Doctor, la última pregunta. Además de la acusación que están haciendo ustedes como representantes, abogados de Horacio Cartes, ¿ustedes qué van a solicitar sobre Yucio? O sea, con esta acusación que hacen, si se demuestra, llega a la instancia judicial, ¿a qué se expone él? El tipo penal de revelar un secreto del servicio tiene una pena privativa de libertad de hasta 6 años o multa. La medición de la pena se da luego de pasar varias etapas del proceso, que es imputación, acusación, juicio oral y posteriores apelaciones. Pero, como siempre digo, para poder correr hay que aprender primero a caminar. Estamos recabando primero información, uniéndonos de todos los elementos para luego hacer finalmente las conclusiones desde nuestra perspectiva y que eso tenga un eco favorable en la Fiscalía. Así que vamos paso a paso, recabando información, conociendo quiénes fueron las personas encargadas que recibieron los pedidos de informes desde Panamá, a quienes proveyeron esa información, cuáles fueron las consecuencias de esos pedidos y a partir de ahí ir concluyendo y pidiendo y requiriendo al Ministerio Público o la imputación y la acusación en su momento. Doctor, gracias por el tiempo para A24 y seguramente para darle curso a esto que ustedes ya daban ayer a conocer, incluso en tus redes sociales. Es muy probable que te llamemos en los próximos días para conocer cómo está avanzando esta investigación. Gracias por el tiempo. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias por la oportunidad y que tengan buen día, Diego. Gracias. Muchas gracias.